¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra segunda sesión de este semestre el seminario de casos relevantes. La verdad es que para el doctor Ibarra, para Fox y para mí, en esta ocasión, igual que en la ocasión anterior, no podemos dejar de decir que nos sentimos realmente honrados porque el doctor Carpizo haya aceptado participar con nosotros. Basta decir que el doctor Carpizo es investigador emérito de este instituto, por lo tanto, pues realmente para nosotros es un motivo de satisfacción que estamos aquí nuevamente para discutir uno de los asuntos más digamos más interesantes desde la perspectiva constitucional y al mismo tiempo más polémicos que se han desatado en los últimos años en la novena época de 1994 por acá. Pocos asuntos o pocas acciones de inconstitucionalidad como la 147 y su acumulada, la 148 del año pasado, han despertado tanta atención, no solo de los especialistas, no solo del ámbito jurídico, sino en realidad de la sociedad en general. Así pues, esta mañana, pues el doctor Carpizo nos hará el honor de plantear su posición y un conjunto de argumentos respecto de esta demanda por la cual se pide que se declare la inconstitucionalidad de un conjunto normativo que establece nuevos supuestos por los cuales el aborto es procedente. Así pues, sin más preámbulos, le vamos nuevamente agradeciendo, le vamos a dar la palabra al doctor Carpizo. Muchas gracias. Agradezco a los doctores Natarem y Ibarra la invitación para estar esta mañana con ustedes en este seminario que considero muy importante. Como yo les he dicho, en muchas ocasiones me ha gustado o me hubiera gustado estar presente y escuchar la discusión de los casos. Realmente en este instituto hay un cúmulo de actividades que ya se puede estar en pocas. Como decía el doctor Natarem, el problema del aborto es un problema que despierta muchas emociones y generalmente en los diversos países divide a las propias sociedades. Yo nunca pensé que yo iba a estar hablando de estos temas, pero cuando se publicó las reformas al Código Penal del Distrito Federal y a la Ley de Salud de esta entidad territorial mexicana y empezó el debate, a mí me interesó desde una perspectiva de los derechos humanos y empecé a estudiar algunos aspectos. Yo lo que voy a hacer esta mañana es lo siguiente. A estas reformas se han presentado dos recursos de inconstitucionalidad, una por la PGR y otra por la CNDH. Yo voy a tratar de contestar por qué creo que desde un punto de vista jurídico constitucional no tienen la razón. Pero creo que si solo se aborda este problema desde este aspecto, no queda claro de qué estamos hablando, que es un problema mucho más complejo. Y lo que he venido tratando de explicar es que en este tipo de problemas complicados no se vale lo que yo creo, lo que yo considero, sino únicamente argumentos, y que son temas que hay que tratar con un gran respeto hacia todos y con tolerancia. Y desde este punto de vista, abarco o trato de explicar por qué estoy apoyando
la constitucionalidad de estas reformas aludidas desde diversos aspectos, que son primordialmente 6. Desde un punto de vista que le podemos llamar científico, de derecho comparado, propiamente de nuestra Constitución, los argumentos constitucionales en nuestro orden jurídico, del derecho internacional de los derechos humanos, los argumentos relacionados con un sistema democrático y una sexta visión que no se puede descuidar y que resulta extraordinariamente importante: los aspectos sociales, que además cada día se están discutiendo más. Haría yo énfasis en 3 vertientes: la constitucional, la internacional de los derechos humanos, porque esto está muy tratado en los 2 recursos de inconstitucionalidad, y desde luego derecho comparado. A ver hasta dónde puedo sintetizar para que se pueda hacer realmente de un intercambio de opiniones. Hasta no hace muchos años, el tema del aborto estaba poco discutido y mayormente en algunos de los países más avanzados o democráticos. Hoy ha cambiado el panorama. La Organización Mundial de la Salud registra que en el mundo existen en este momento 193 países. Cuando la organización dijo esto, todavía no era país ni Montenegro ni Kosovo. Y veía que únicamente 4 países en el mundo no admiten el aborto en ninguna situación, que no hay absolutamente ninguna excluyente de responsabilidad. Y esos países son Chile, El Salvador, la Santa Sede y Malta. Y después nos dan muchos datos la Organización Mundial de la Salud: 189 países lo permiten para salvar la vida de la mujer, 122 países lo permiten para preservar la salud física de la mujer, 120 países lo permiten para preservar la salud mental de la mujer, etc. Ahora bien, el problema específico que tratan las leyes aludidas y los 2 recursos de inconstitucionalidad: la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas. Hoy en día, al menos, existen 61 países en el mundo que ya lo admiten. Por eso yo le decía a algunos diputados de la Asamblea Legislativa del DF: ustedes no están descubriendo el Mediterráneo, porque esto ya es campo muy conocido y muy legislado. Y entre estos 61 países nos encontramos países cristianos, algunos extraordinariamente católicos, como Francia, Austria, Bélgica, la propia España, con una serie de modalidades, Italia. Países cristianos no católicos, cantidad: Gran Bretaña, Holanda, los países escandinavos, Islandia. Pero lo que es más, nos encontramos una serie de países musulmanes, donde ustedes saben que en todos estos aspectos
por motivos religiosos, el mundo musulmán está muchísimo más atrasado que el mundo cristiano. Entonces, yo lo que digo, esta es una corriente que cada día va ganando campo en muchos otros países. Los argumentos de carácter bioético y científico. Voy a tratar de ser extraordinariamente breve en este aspecto, pero que es muy importante. Ustedes saben que la neurobiología ha tenido unos avances realmente impresionantes. Aquí el argumento es el siguiente, y que después lo vamos a aplicar en el otro extremo, y es: no queda hoy ninguna duda, desde un punto de vista científico, que el genoma humano y el genoma del chimpancé es casi el mismo. Según algunos de los científicos que se han ocupado en esto, pero son el 90%, la diferencia es 1%. Hay otros estudios que dicen que son 2%. Yo digo, no tiene mayor importancia. Pero vámonos a decir que son 2%. ¿Dónde está realmente la diferencia? La diferencia está en el sistema nervioso central, es decir, la corteza cerebral. Esto nos lleva a la conclusión que mientras no se ha formado la corteza cerebral, no hay vida humana. La diferencia es el sistema nervioso central. De aquí podría venir una discusión que no viene al caso ni nos interesa. ¿Cuándo se ha formado la corteza? Lo único que puedo yo decirles en este momento a ustedes es que a las 12 semanas no está formada la corteza cerebral, y no conozco en el campo científico nadie que opine en forma diversa. Por esto es que varios países, en la interrupción del embarazo, da un número de semanas muy superior. Por ejemplo, Suecia se puede interrumpir el embarazo hasta las 18 semanas. En Estados Unidos y Gran Bretaña hasta la número 24. Entonces, para México, nosotros como juristas, pues no vamos a entrar a esta discusión científica. Lo único que podemos asegurar es que a las 12 semanas vamos a la segura. No hay persona humana. Y desde un punto de vista científico podríamos decir muchas más cosas. Está el problema interesantísimo, yo he aprendido muchísimo, pero me voy a ir a un argumento que me interesa mucho y que nos va a ayudar en este planteamiento. El otro extremo. Ya casi todas las legislaciones, cuando digo casi todas las legislaciones estoy hablando de países democráticos o semidemocráticos, pero también casi todas las religiones, pero incluida la católica, que es lo que nos interesa en este caso, admiten que cuando hay muerte cerebral, hay muerte del ser humano. Por eso es que se admite el trasplante de órganos. En el momento en que se dice ya hay muerte cerebral, la persona le sigue latiendo el corazón, ya puede haber trasplante de órganos. Si no fuera esto así, no podría haber trasplante de órganos. Entonces fíjense la importancia tan grande que tiene estas precisiones de carácter científico. Y eso lo está admitiendo pues casi todas las religiones. Pero en este caso, lo que nos interesa a nosotros es pues la católica. Entonces ahí dejo el aspecto científico. Me voy a derecho comparado porque es importantísimo. En derecho comparado,
encontramos una serie de leyes tan antiguas. Me voy a referir, la de Gran Bretaña en 1967. Hay anteriores, pero son países tipo Islandia, que no pesan en el mundo. Ya en Gran Bretaña, en el año de 1967, se dio una ley muy parecida a la que en México está causando tanta controversia. Pero algo que me es importante es que este gran desarrollo en defensa de los derechos humanos, en defensa de los derechos de la mujer, no ha venido como una gran corriente del poder legislativo, sino ha venido en muchos de los países como decisiones de las cortes o tribunales constitucionales. Y eso lo veo muy lógico, porque como todos ustedes saben, una de las grandes finalidades de las cortes y tribunales constitucionales es exactamente la defensa de los derechos humanos. Hay un momento importantísimo en el mundo del cual estoy seguro que ustedes han oído hablar, y nada más lo menciono, que es la sentencia Roe versus Wade. Este es el año de 1973. Es lo que ahora se llama, y que ha tenido grandes repercusiones en todo el mundo, el sistema a plazos. A plazos quiere decir hasta cuándo está permitido, y que dividen el embarazo en 3 grandes secciones, cada uno de 3 meses. Desde luego en Estados Unidos, junto a esa gran sentencia que sigue inamovible, hay una serie de sentencias que a veces avanzan y a veces dan pasos de retroceso en puntos muy específicos, dependiendo de la integración de la Suprema Corte de Estados Unidos. En los últimos años, pues todos sabemos que los 2 últimos ministros de la Suprema Corte que han entrado a ese Tribunal Constitucional, pues son de tendencias extraordinariamente conservadoras. La ley italiana al respecto es de 1978. La Corte Constitucional italiana la declaró constitucional. Y cuando se pidió a esta Corte que hubiera un referéndum para ver si era constitucional o no, la Corte negó ese referendo, y porque ratificó la constitucionalidad de la ley. Para nosotros tiene una gran importancia la sentencia 53 de 1985 del Tribunal Constitucional Español. Si a ustedes les interesa el tema, yo les recomiendo que lean los razonamientos. Son razonamientos muy lógicos, muy jurídicos, y que desde luego, pues por venir de un tribunal constitucional que comentamos mucho, pues tiene cierta influencia en nosotros. Y fíjense, acabamos de mencionar 2 de los países más católicos de toda Europa, España e Italia. El Consejo Constitucional francés, de acuerdo con los procedimientos, cuando recurrieron, antes de que fuera ley, lo que va a permitir la interrupción del embarazo en Francia, que fue en 1974, declaró que el proyecto era constitucional. Y esto lo ratifica en el año de 2001, cuando se aumenta de 10 semanas a 12
la posibilidad de que la mujer con libertad decida la interrupción del embarazo. Hubo otra vez una gran discusión. Algo muy rápido sobre Francia, porque la primera vez que yo lo vi me llamó la atención. Fíjense a lo que se ha llegado. En Francia la interrupción del embarazo en los años 70 era de 10 semanas. En el año de 2001 lo suben a 12 semanas, como está ahora la legislación del Distrito Federal. Pero algo que me interesa, a mí me llamó la atención, no sé si a ustedes les vaya a llamar, es que en Francia a partir del año de 2004, las embarazadas pueden interrumpir el embarazo en su propia casa, pero con estos requisitos: que tengan hasta 5 semanas, que acudan al hospital, y lo que les van a dar es una serie de fármacos. Hay 4 consultas y una quinta a posteriori de control. Desde luego, en cualquier momento, si el médico ve que puede haber algún problema, a la mujer la pueden hospitalizar. Pero ¿qué ha sucedido en Francia con esta ley? No ha habido problemas. Hasta las 5 semanas con los fármacos actuales se van a abortos seguros. También les quiero decir que la región más atrasada en el mundo respecto a este aspecto que estamos tratando, pues es América Latina. Pero todo empieza a cambiar. Empieza a cambiar porque cada día más legislaciones están admitiendo más excluyentes de responsabilidad. Y, de nueva cuenta, son los tribunales constitucionales los que están abriendo brecha. En este sentido, la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana de mayo de 2006, también si la pueden leer, sería muy interesante. Y perdónenme, voy a hacer una propaganda. La propaganda es, en el librito que escribimos el doctor Valadez y yo, tenemos sintetizado todo esto que les estoy diciendo. Tenemos sintetizado de todas las sentencias y leyes a las que me estoy refiriendo, todo está sintetizado en ese librito. Pero también, si quieren ver, por ejemplo, cómo está América Latina, traemos en las notas cuadros sinópticos de cómo están las excluyentes de responsabilidad en toda América Latina. Bueno, ahora vamos a entrar a los argumentos constitucionales del orden jurídico mexicano. Esta parte trata de contestar todos los argumentos jurídicos que se encuentran en los 2 recursos de inconstitucionalidad presentados en una forma, diría yo, elegante. No estamos entrando a ninguna controversia, ni lo hemos hecho de que los recursos dicen tal cosa y no es cierto por esto, no, sino lo estamos haciendo en un aspecto positivo, pero se contesta absolutamente, bueno, eso creemos, y la palabra absoluto no me gusta porque yo creo que no hay nada absoluto, sino creemos que los contestamos porque no les asiste la razón jurídico-política. Primero, la reforma no solo respeta, sino fortalece los derechos fundamentales. Cuando diga derechos, ustedes piensen que todo esto va a ser derechos fundamentales, consagrados en el artículo 1 de la Constitución, especialmente el derecho de igualdad y el derecho a no ser discriminado. Aquí hay un problema que hay que examinar, y es el orden jurídico mexicano a partir de qué momento considera persona a alguien, o como se le quiera llamar, o en otras palabras, el embrión, y esa es una gran discusión,
¿Es una persona? Bueno, si ustedes ven una serie de artículos constitucionales, el primero, el cuarto, el quinto, el 14, el 16, el 17, el 22, está considerando que una persona es quien ya nació. Ahora bien, nos encontramos con los artículos 22 de los códigos civiles, tanto federal como del Distrito Federal, que son idénticos. La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por nacimiento y se pierde por la muerte. Entonces, la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por nacimiento y se pierde por la muerte. Pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Los efectos son principalmente sucesorios. Es una ficción, porque si por algún motivo esa persona no llega a nacer vivo por lo que ustedes quieran, pues esa ficción no se dio. O si ustedes quieren, no se da el supuesto. Pero aquí hay algo muy interesante, que es, y basado en todos los artículos constitucionales que les he dicho, y este artículo 22 que ustedes lo verán multicitado en varias páginas de estos recursos, es que el embrión y después el feto, que son dos cosas completamente diferentes, son bienes jurídicos tutelados. Y no solo son bienes jurídicos tutelados, sino son bienes jurídicos constitucionalmente tutelados. Y de esto vamos a hablar en el artículo 123 constitucional. Claro que sí. Pero aquí hay un grave problema. Y el problema está en que no es lo mismo la tutela de un derecho fundamental que la tutela de un bien protegido por la Constitución. En la Constitución hay una serie de bienes jurídicamente tutelados o protegidos. Por ejemplo, una serie de recursos naturales. Pues claro que la Constitución los está protegiendo. Y no son derechos fundamentales. Porque los derechos fundamentales son únicamente la medida en que el orden jurídico acepta proteger, garantizar los derechos humanos. Entonces, y entre cuando hay una aparente contradicción entre un derecho fundamental y un bien protegido, bueno, pues todos sabemos que hay una ponderación, y en la ponderación el bien jurídicamente o constitucionalmente protegido está abajo de los derechos fundamentales constitucionalmente protegidos. Ahora bien, el principio de igualdad. El principio de igualdad. Todo el mundo sabemos que hay una exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Esto está en la jurisprudencia de México, pero está en casi todas las legislaciones del mundo. Si el hombre, porque esto, quien ya haya leído los recursos de inconstitucionalidad presentados, verán que es uno de los argumentos, pero como les digo, no estamos contestando, sino estamos dando razones. Si el hombre pudiera decidir sobre el cuerpo de la mujer, sería discriminatorio y violatorio del principio de igualdad. Y les quiero decir que esto está admitido hoy en día por casi todas las legislaciones de los países democráticos y en la jurisprudencia de los países que hemos mencionado.
Déjenme por qué les estoy diciendo así, todo en positivo. ¿Qué sucede? Y nada más en este caso me voy a referir específicamente a los recursos. Los recursos dan como una de las razones de inconstitucionalidad de que se rompe el principio de igualdad, porque las leyes impugnadas rompen el principio de igualdad por no consultarle al hombre si está de acuerdo en que la mujer interrumpa el embarazo. Y entonces dicen, esto va contra el artículo 1 constitucional. Y nosotros en el libro no estamos diciendo, el recurso dice esto, y no es cierto por esto. No, si nosotros vamos a lo positivo. Si la decisión fuera de ambos, el varón estaría decidiendo como el cuerpo de la mujer, lo cual sería discriminatorio y violatorio del principio de igualdad. Y decimos, recuérdese la máxima kantiana que compele a tratar a las personas como fines y no como medios. Y tan que se rompería el principio de igualdad si el hombre tuviera que ser consultado, que quién es quien sufre los fenómenos o cambios biológicos, psíquicos, laborales, sociales. Pues es la mujer. Ahora me podrían decir que no siempre, con el último ejemplo que hemos visto en los periódicos y en la televisión. Bueno, eso no vamos a entrar. Entonces, no se está violando el artículo 1 en los principios de igualdad y de no discriminación. Al contrario, esta nueva legislación está apoyando exactamente estos dos principios. No decimos nosotros, no se discrimina el producto de la concepción antes de la 12ª semana de la gestación, en virtud de que como bien jurídico tutelado no puedes ostentar el mismo valor que otros bienes constitucionales. Los otros bienes constitucionales son todos los derechos fundamentales de la mujer. ¿Por qué decimos esto? Porque en los recursos de inconstitucionalidad se dice que hay una discriminación al producto al decir 12 semanas. ¿Por qué 12 semanas? Dicen, ¿y por qué no dijeron 10? ¿Y por qué no dijeron 14? No, se dijo 12 porque se va a lo seguro, y 2, porque como está la ciencia médica hoy el día, es mucho más probable, sobre todo en países como nosotros, que sea un éxito y se logre el aborto seguro a las 12 semanas que a las 18 o a las 24. Después, decimos, la reforma respeta 100% todos los derechos fundamentales contenidos en el artículo 4 de la Constitución. ¿Por qué se respetan todos los derechos del artículo 4 de la Constitución? Porque si se obligara a la mujer a continuar con un embarazo no deseado, se le puede estar orillando a dificultades sociales, económicas, profesionales, que rompen el principio de igualdad con el varón. Porque la mujer históricamente ha sufrido una capitis diminutio, negándosele la facultad de decisión y suprimiéndole sus derechos. La mujer es un ser responsable que dentro del marco de ciertos supuestos jurídicos debe de tener la libertad de decidir sobre su cuerpo. Si no es así, se estaría violando la garantía de igualdad y se le estaría discriminando por razón de género. Ustedes recuerdan que el artículo 1 de la Constitución garantiza en términos generales el derecho fundamental de la igualdad. Pero el artículo 4 ya específicamente habla de la igualdad del varón y la mujer. Los derechos de la mujer son exclusivamente de ella y no pueden desvincularse de su dignidad humana. Sobre esto hay 2 párrafos preciosos, que por razones de tiempo ni los voy a leer, en la sentencia española del año de 1985. Después,
La libertad sexual no puede identificarse con un supuesto derecho a la procreación. En toda la Constitución no existe esta expresión, derecho a la procreación, que han sacado en los recursos, quién sabe de dónde. O sea, de dónde, de ciertas concepciones morales propias. La libertad sexual implica el placer sexual lícito, el uso de anticonceptivos, la decisión de no procrear o cuándo procrear, e incluso el derecho a la abstinencia sexual. Identificar libertad sexual con procreación lesiona los derechos del artículo 4 constitucional, párrafo 2. Entonces, todos los derechos del artículo 4, que son muchos, porque hubo una época en que el artículo 4 era un cajón desastre, queríamos ampliar, y qué bueno, el catálogo de nuestros derechos fundamentales, no sabíamos dónde ponerlo, al artículo 4. No solo no se viola absolutamente nada, sino se les está protegiendo. Ahora bien, en este artículo 4 sí hay entre todos los derechos uno que quiero hacer especial énfasis, que es el derecho a la salud. Que dicho así está muy mal, y además no lo dice así la Constitución, lo decimos al hablar, es el derecho a la protección a la salud. Este derecho a la protección de la salud implica para la mujer el derecho a un aborto seguro. Y miren, tan que esto lo entiende así el propio gobierno, y además el gobierno del partido actual que tiene la presidencia, que en abril de 2006, la directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal mandó un oficio, que es el número 21192 del 4 de abril de ese año 2006, diciéndole a todos los secretarios de salud en las entidades federativas que en los casos de las excluyentes de responsabilidad, porque esto cambia de acuerdo con cada una de las legislaciones locales, la mujer tenía el derecho al aborto seguro. O sea, lo está admitiendo el propio gobierno federal, emanado de un partido del PAN. ¿Y por qué manda este oficio? Manda este oficio porque México se encuentra con un problema extraordinariamente grave. Y el problema extraordinariamente grave es que a nivel internacional nos habían mandado una serie de recomendaciones internacionales, entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y CEDAW, de que uno de los países en América Latina donde estaban muriendo más mujeres y quedando más mujeres con problemas de salud toda su vida, era en México. Y entonces México, para evitar que nos viniera algo más fuerte desde el punto de vista internacional, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se comprometió a darle una solución amistosa a la petición 161-02 presentada en contra del Estado mexicano. Y la solución amistosa fue este documento. Es un estupendo documento del gobierno federal panista, estupendo, diciendo: no pueden las entidades federativas de México negarse al aborto seguro, claro, en las excluyentes de responsabilidad que dice cada uno de sus códigos penales. ¿Cómo está esta situación en México? Tenemos también una serie de cuadros sinópticos en el libro, que además no los hicimos nosotros, ya estaban hechos por doña Olga Islas de González Mariscal con una gran minucia. Me estoy
Me estoy yendo demasiado tiempo. Bueno, también se respeta completamente todos los postulados del artículo 14 constitucional, es decir, el derecho fundamental de la exacta aplicación de la ley penal. ¿Por qué? Porque con todos los métodos científicos que existen, hoy es posible determinar con toda claridad el establecimiento de las 12 semanas de las cuales habla la ley. Y sobre el artículo 14 voy a regresar en el aspecto más importante desde un punto de vista jurídico, que es la competencia. Desde luego, la reforma no viola los artículos 6 y 24 constitucionales en lo relativo a la objeción de conciencia. El problema de la objeción de conciencia es un derecho fundamental y deriva en nuestra Constitución de estos dos artículos y hay que respetarlos. Pero la legislación del DF respeta este derecho. Los prestadores de los servicios de salud a quienes corresponda practicar la interrupción del embarazo en los casos permitidos por el nuevo Código Penal para el Distrito Federal y cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a tal interrupción podrán ser objetores de conciencia. Yo pienso que está clarísimo que se respeta. Ahora bien, viene un problema. Cuando sea urgente la interrupción del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la mujer, no podrá invocarse la objeción de conciencia. Yo estoy de acuerdo con este párrafo que les acabo de leer, este párrafo de la norma, por una razón. Aquí tiene que entrar la ponderación. Se respeta la objeción de conciencia, pero hay una excepción, cuando peligra la vida de la mujer o peligra su salud. Porque entonces, ¿qué es lo que sucede? El legislador está ponderando qué es más importante, la vida de la mujer y la salud son casos de urgencia, o la objeción de conciencia. Y entonces el legislador ha ponderado y le ha dado el énfasis que entre dos derechos fundamentales hay que conciliarlos. No hay contradicción entre derechos fundamentales, sino hay que conciliarlos a través de una ponderación. Ahora bien, se ha dicho que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no tiene competencia para legislar en esta materia. Y este punto es muy importante porque si no tiene competencia, pues ahí se acabó toda la discusión. ¿Ya para qué seguir discutiendo? Pues no tiene competencia. Bueno, y es en los dos recursos, páginas y páginas, para tratar de probar que no tiene competencia. El razonamiento nuestro es el siguiente. A ver si está claro y sobre todo si les convence. El artículo 122 de la Constitución, apartado C, base primera, tal, nos dice que la Asamblea Legislativa tiene facultades para legislar en materia penal y de salud en su ámbito territorial de validez. ¿Qué quiere decir? Respecto a salud y el aspecto penal es materia de la Asamblea Legislativa del DF, claro, en su ámbito de validez. Esto está clarísimo. Ahora bien, el artículo constitucional número 4, tercer párrafo, nos dice que una ley general va a establecer la concurrencia de facultades entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general
conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción 16 de la propia Constitución. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, hay salubridad general, que corresponde a toda la República, y hay salubridad local. Todos los problemas de salubridad local, el órgano competente para legislar es el Congreso local y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Está clarísimo. En otras palabras, el Congreso de la Unión no puede legislar sobre salud local. Eso está clarísimo. Ahora, el Congreso de la Unión, su facultad es salubridad general. Hoy diríamos, es la expresión de 1917. Hoy es mucho más claro, pero es lo mismo. Salud, sobre problemas de salud general, la competencia es del Congreso de la Unión. Pero, dice, una ley general va a establecer concurrencia de facultades entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. ¿Qué quiere decir? Que las entidades federativas y el Distrito Federal también tienen competencia en salud general. ¿Cómo? De acuerdo con lo que diga la ley general. El Congreso va a dar una ley, de acuerdo con la Constitución, ley que ha sido expedida, en que nos va a decir en la salubridad o salud general la concurrencia, es decir, qué le corresponde a las entidades federativas y al Distrito Federal. Esta es, como ustedes saben, la Ley General de Salud. Y en el artículo 13 dice, es artículo 13, apartado B1, leo textualmente: la organización, la operación, supervisión y evaluación de los servicios de salubridad general respecto a la atención materno-infantil, la planificación familiar y la coordinación de la investigación para la salud y el control de esta en los seres humanos corresponde a las entidades federativas. ¿Verdad que más claro no puede estar? Organización, operación, supervisión y evaluación, la atención materno-infantil, la planificación familiar. Más claro no puede estar. ¿Qué quiere decir? Que las entidades federativas y la Asamblea del Distrito Federal pueden legislar en estos aspectos de salud. O sea, para mí la competencia está clara y diáfana, pero hay problemas. Es obvio que hay problemas. ¿Cuál es uno de los problemas que ya se figurarán, quien lo haya leído, que está en los recursos? Uno de los problemas es el siguiente: que el Código Penal para el Distrito Federal, a lo que nos hemos venido refiriendo, define qué es el embarazo. Entonces se dice, al definir qué es el embarazo, está usurpando facultades del Congreso General. Está usurpando facultades del Congreso General. Mire, no es eso así por lo siguiente: porque ese artículo dice para los efectos de este código. Entonces no se está metiendo a salubridad general, para los efectos de este código. Pero además, ¿por qué lo tenía que hacer? Y aquí viene algo interesantísimo. Lo tenía que hacer porque si no, hubiera resultado que sí estaría violando la exacta aplicación de la ley penal contenida en el artículo 14. Lo tenía que hacer. Si no lo hubiera hecho, se diría, entonces los que impugnan, se está violando la exacta aplicación de la ley penal, porque no queda claro. ¿Cuándo? 12 semanas a partir del embarazo. La interrupción hasta 12 semanas. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo empieza?
Entonces viene una definición clarísima, pero que no la inventó la Asamblea del Distrito Federal, sino que la tomó de la definición de la Organización Mundial de la Salud y del Comité sobre los Aspectos Éticos de la Reproducción Humana y la Salud de la Mujer de la Federación Internacional de Ginecología. Pero verdad que queda clarísimo, estoy diciendo, para los efectos de este código. Entonces no se está metiendo con salubridad general. Y dos, era indispensable hacerlo para respetar el derecho fundamental del artículo 14. Y miren, aquí les voy a leer algo que viene al caso y por qué lo tenía que hacer. La fecundación acontece, no hay duda, en el momento en que el espermatozoide penetra el óvulo. La implantación sucede cuando el cigoto se implanta en el endometrio, momento en que se inicia el embarazo. Entonces, por eso lo tenía que hacer. Se impugnan muchas cosas. Yo creo que lo más importante es lo que hemos dicho. Pero se impugnan muchas cosas como que las normas impugnadas dicen que se va a dar servicios de consejería a las mujeres que se atengan o que decidan con libertad interrumpir el embarazo en los términos de la ley, es decir, antes de las 12 semanas. Y se dice que eso no está en ninguna ley general de salud. Fíjense ustedes, impugnar servicios de consejería. ¿Cómo se va a ejercitar un derecho si no hay información? Esto iría contra el artículo 6 de la Constitución, pero aunque la Constitución no hablara de derecho a la información, está implícito en los derechos. No se puede ejercer ningún derecho si no hay información. Ahora bien, se dice que la reforma viola una serie de derechos contenidos en el artículo 123 de la Constitución, porque ciertamente se está hablando de una serie de derechos, y se habla, indudablemente, que se habla de la mujer durante la gestación y la lactancia, pero son derechos para la mujer trabajadora y embarazada. Si uno los lee, sería imposible que fueran derechos del embrión o derechos del producto. Esa es la mujer trabajadora y embarazada. Y los derechos, supuestos derechos del embrión, es porque está embarazada la mujer. Pero además, suponiendo que este argumento no les convence, habría que pensar, ¿el embrión, el producto, el feto tiene algún derecho laboral? Pues no. Pero vamos a poner el caso que lo tuviera. Entonces viene la ponderación. En caso de que hubiera contradicción o antagonismo entre los derechos de la mujer trabajadora y embarazada y un embrión o un feto, ¿a cuál habría que darle privilegio? Me voy a ir ahora rapidísimo. Argumentos de derecho internacional de los derechos humanos. Es todos los convenios e instrumentos internacionales que México ha firmado y que tratan directa o indirectamente ese tema. Mayormente no hay problema con ninguno, salvo con uno, y nada más a eso me voy a referir. Quien tuviera curiosidad de los otros, pues ahí está el librito. Mire, no me voy a referir a uno porque es muy importante. Desde luego estamos hablando de instrumentos que son parte del orden jurídico mexicano porque han sido ratificados por México de acuerdo, como dice la Constitución. Es la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o como le llamamos
popularmente el Pacto de San José, nos dice: derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Este precepto está vigente en México, es parte de nuestro derecho interno de acuerdo con el artículo 133 constitucional. Y entonces dicen, la legislación del Distrito Federal viola exactamente este artículo 4 del Pacto de San José. Bueno, no es cierto. Ahorita van a oír ustedes por qué no, y creo que queda clarísimo. Primero debemos de decir que es el único documento internacional que se habla en que la protección es desde el momento de la concepción. No hay otro. Ciertamente, pero no viene al caso, en uno de los instrumentos de protección de la niñez se habla de una protección en general, pero en el preámbulo, y además no dice desde la concepción. Desde la concepción es únicamente ese artículo y por eso es importantísimo. Bueno. México, al ratificar esta convención, realizó una declaración interpretativa. Se las voy a leer para que ni la sintetice. Dice: con respecto al párrafo 1 del artículo 4, considera que la expresión en general usada en el citado párrafo no constituye obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que proteja la vida a partir del momento de la concepción, ya que esta materia pertenece al dominio reservado de los estados. ¿De qué estados? De nuestras entidades federativas. Quiere decir que hicimos una declaración interpretativa que tiene dos aspectos, y son muy importantes. Uno, no puedo admitir ese artículo 4 en este párrafo, porque esta no es materia federal, sino es materia de las entidades federativas. Eso está clarísimo. Y las entidades federativas tienen la libertad de legislar al respecto. Dos, y eso es más que importante, y porque la expresión en general no constituye obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que proteja la vida a partir del momento de la concepción. Les voy a decir, como decía un viejísimo programa, como la mayoría de ustedes son muy jóvenes, no creo que lo hayan visto, que decían, y aún hay más. No, desde luego que aún hay mucho más. Miren, veamos por lógica. Si esto no fuera así, esa interpretación que le está dando México a la palabra en general, pues todas las causales o todas las excluyentes de responsabilidad de todos los países latinoamericanos, pues también estarían violando el convenio de San José. Y esto a nadie se le ha ocurrido. Esto sí, a nadie se le ha ocurrido. Pero dos, claro que esta expresión en general pues se presta a muchas interpretaciones. ¿Qué sucedió cuando se estaba discutiendo el Pacto de San José? Que muchos países dijeron, no puedo firmar ese convenio porque en mi legislación ya existen excluyentes de responsabilidad. ¿Cómo voy a dar marcha atrás? Y entonces se puso la palabra en lo general para admitir las excluyentes de responsabilidad como lo fuera determinando la legislación de cada uno de los países partes. Bueno, pero esto no lo digo yo. Ya se figurarán que estos casos son muy controvertidos. Hubo una situación que se llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estaba relacionado con Estados Unidos, en el año de 1981, fíjense, desde el año de 1981, fue el caso 2141, y la Comisión expresó, cuando se enfrenta a la cuestión del aborto hay dos aspectos por destacar en la formulación del derecho a la vida en la Convención. En primer término, la frase en general
En las sesiones de preparación del texto de San José, se reconoció que esa frase dejaba abierta la posibilidad de que los estados partes incluyeran en su legislación nacional los casos más diversos de aborto, es decir, excluyentes de responsabilidad. ¿Verdad que está clarísimo? Está clarísimo. Pero este convenio con esta primera parte del artículo 4 ha sido multicitado en los recursos de inconstitucionalidad. Y así, si vemos todos los demás documentos, bueno, todo lo que viene respecto a la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, lo que se llama CEDAW, bueno, ya se figurarán. El dios Crono no permite que entremos. Ahora, muy rápido, argumentos de tipo democrático. La democracia es tolerancia. Y esto quiere decir que nadie debe de tratar de imponerle una visión moral de la existencia al otro. Hay que respetar al máximo todas las creencias religiosas, todas las libertades de expresión y de pensamiento. En otras palabras, este es un problema relacionado con el Estado laico. Mire, en donde no hay Estado laico, no hay democracia. Vean ustedes lo que está pasando en cualquiera de los países musulmanes, en que a la población se le trata de imponer con la fuerza del Estado una concepción moral. Y el último aspecto, al que tampoco voy a entrar, que es de carácter social, que este es un aspecto muy complejo, que tiene muchos aspectos, como esto. En México, ustedes han oído que hasta los grandes impugnadores de esta reforma quieran que las mujeres estén en la cárcel. No. Lo único que dice, no toquen estos artículos, no toque este tema, así nuestras buenas conciencias van a estar tranquilas y que cada quien haga lo que quiera. No, el grave problema es que la gente de recursos económicos en este país tiene aborto seguro, y la gente más pobre, con menos posibilidades sociales, son las que tienen un aborto inseguro. Esto viene a ser otra causa de una inmensa desigualdad social en el país. Va contra todos los principios que tiene la Constitución sobre igualdad y protección a la salud. México, en maternidad, la tercera causa de muerte es por aborto inseguro. Y además, la cantidad de mujeres que quedan con problemas de salud para toda la vida. Pero ¿qué sucede en los países avanzados? En los países avanzados, donde hay aborto seguro, ya muerte por aborto es ínfima la cantidad. Siempre va a haber, siempre hay riesgo. Es como una persona, ya nadie se debe morir en esta época por una apendicitis, pero sí hay excepciones. Pues lo mismo también pasa en el mundo más civilizado. Pero entonces debe ser excepción, no la regla. Esto es otra causa de una gran desigualdad social entre los países ricos y los países pobres. ¿Dónde está el gran problema de los abortos inseguros? En los países pobres. Porque los países ricos no tienen ya este problema. Y así podemos ver aspectos sociales de lo más diverso. Nada más piensen ustedes, la mujer que muere por un aborto inseguro y ya tiene 4 o 5 hijos. En el momento en que muere la madre, esa familia se deshizo completamente. Se acabó la familia y quién sabe ni cómo van a crecer esos hijos. Y hay otro aspecto que, déjenme les digo, está muy discutido en el mundo, nada más se los voy a decir, es así, como dicen, aún hay más, lo podría yo omitir. Esto se va a seguir discutiendo por muchos años. No tengo una idea clara de cómo está. Hay unos estudios en Estados Unidos que están citados en el libro,
en el cual hacen una relación de cómo a partir de 1973, con la famosa sentencia de Roe versus Wade, la criminalidad bajó. Porque el hijo no querido es un hijo maltratado, es un hijo abandonado, y entonces pareciera que es un muchacho que se inclina a la delincuencia. Bueno, estos estudios en Estados Unidos no son conclusivos, se están discutiendo mucho. Hay estudios en Canadá que llegan casi a las mismas conclusiones, hay estudios en Rumanía que también, pero hay una fuertísima discusión, y lo último que yo estaba viendo es un estudio que no conocía de la relación aborto-criminalidad en Inglaterra y el país de Gales. La conclusión, porque son estudios muy serios, es que con todos los datos que han tenido en Inglaterra y el país de Gales, no pueden asegurar, no niegan, pero no pueden asegurar que haya esta relación. Miren, exista o no existe esta relación ante los otros problemas sociales, y quizás seguirán estudios y dentro de unos cuantos años podamos ver con más precisión si hay o no hay esta relación aborto-criminalidad. En principio a mí me suena lógico que el hijo abandonado, el hijo no querido, el hijo que lo echan a la calle, el hijo maltratado, y más en esta época, sea un muchacho que esté inclinado a la criminalidad. Pero yo, hasta donde llegan los estudios sociológicos en este momento, no me atrevo, por seriedad académica, a asegurarlo. Bueno, pues este es un gran panorama muy rápido, muy precipitado. Verán ustedes lo complicado que es el problema. Y déjenme les digo una conclusión con la cual debí de haber empezado. 1. Nadie, cuando menos digo nadie, siempre hay excepciones, pero yo ahí soy muy claro, el aborto no puede ser un método de planificación familiar. Sería algo espantosísimo. No puede ser. Por eso es que, ojalá que antes que se hablara de estos problemas, se hablara de educación sexual, se hablara de métodos preservativos. Evitaríamos una cantidad de problemas de adolescentes de 11, 12 años, cosas espantosas. Entonces, el aborto no puede ser método de planificación social. En los países más avanzados, aparte del aborto seguro, la educación sexual y los métodos preservativos han hecho que este problema esté casi superado. Ojalá que algún día así vaya a ser en México. Pero lo único que sí sé es que si esos métodos fallan, por la razón que ustedes quieran, la mujer tiene todos los derechos fundamentales que dice nuestra Constitución y a los cuales aludimos con gran rapidez. Pues, doctores Natarén y Ibarra. Pues muchas gracias, doctor. Vamos a dar inicio entonces a la segunda parte de esta sesión. Como ustedes saben, como muchos saben, se trata de participación de los presentes. En este caso, les quisiera, antes de empezar a dar la palabra, rogar dos cosas. En primer término, si son tan amables de presentarse para efectos de la grabación y del acta que tenemos. Y en segundo lugar, y esta es una súplica muy sentida, que procuren ser breves en la medida de que trataremos de dar la palabra pues, a la mayor parte de los interesados. Sin embargo, pues eso depende de la colaboración de todos. Así pues, bueno, si alguien desea iniciar. Doctor, yo tengo una pregunta. De inicio, Disculpe, ¿su nombre, por favor? Soy Ignacio Mercado. Doctor, escuché toda su exposición, me parece muy brillante. Desde el punto de vista jurídico, creo que cumple grandemente todos los objetivos para su conclusión. Sin embargo, yo creo y considero que las bases científicas y biológicas que menciona no son suficiente apoyo para
su conclusión. Yo considero que la diferencia o esa mínima diferencia que existe entre el gen del chimpancé y el gen del ser humano, jamás, ni hoy ni en el futuro, se va a lograr ser igual. El gen del chimpancé, durante todo su procedimiento, va a ser chimpancé, y el gen del ser humano jamás va a poder ser chimpancé. Lo que quiere decir que esta base para mí no es real. Y me gustaría saber si, además de este concepto de que mientras no se forme la corteza cerebral, es la única diferencia que existe entre los dos embriones, porque una vez llegando a su formación se va a definir perfectamente un chimpancé y un ser humano, y nunca se va a poder dar la igualdad. Déjenme les digo esto y después les cuento una anécdota. Miren, yo no digo que se pueda dar igualdad entre un ser humano y un chimpancé, eso es imposible, sino que la diferencia en el genoma es muy pequeña, y que esa diferencia, pongámosla en 2%, es la corteza cerebral. Entonces, lo que hace la diferencia entre un ser humano y el chimpancé es ese 2% que es la corteza cerebral. Ahora bien, déjeme le digo un argumento de las gentes que no están de acuerdo y están tratando de rebatir este hecho científico. Dicen, pero ese embrión es ya un ser humano en potencia. Ese embrión va a ser un ser humano en el momento en que se forme la corteza cerebral. Por lo tanto, el argumento científico cae por su peso. Bueno, yo les tendría que ser muy franco que en mis palabras, yo no soy experto en bioética, me ha parecido un campo fascinante. ¿A dónde nos va a llevar? ¿Quién sabe? Entonces, permítanme que les lea unos párrafos de uno de los 3 mexicanos reconocidos internacionalmente en este campo, que es Ricardo Tapia. Y a ver cómo lo oyen ustedes. Dice Ricardo Tapia: mientras estén vivas, todas las células del organismo humano pueden vivir fuera de aquel del que son parte. Toda célula humana puede vivir fuera del ser del que es parte. Lo anterior es lo que hace posible la reproducción sexual a través del coito, el trasplante de órganos, la fertilización in vitro, que es la intervención tecnológica fundamental para la reproducción asistida, que se inicia precisamente con la inseminación artificial. En estos casos, los espermatozoides y el óvulo actúan como células vivas fuera de las gónadas que les dieron origen. Todas las células tienen el genoma humano completo. Fíjense qué importante. Todas las células tienen el genoma humano completo. Sin embargo, no por estar vivas y poseer el genoma humano, esas células son seres humanos. Es decir, no se puede afirmar que el espermatozoide o el óvulo sean personas humanas. Al avanzar el desarrollo ontogénico, las células humanas se van diferenciando y organizando para formar los tejidos y los órganos. Pero no por eso los tejidos y los órganos, los músculos, los huesos, la piel, el riñón, el hígado, el páncreas, los pulmones, el corazón, las glándulas, los ojos, etcétera, son personas. Si fuera así, la extirpación de un órgano o aún de un tumor benigno canceroso equivaldría a matar miles de millones de personas dentro del cuerpo de otros millones de personas. Déjenme les digo, a mí estos argumentos de Ricardo Tapia me han convencido. Se me hacen, ¿saben qué me convence? Toda célula humana tiene el genoma completo. ¿Verdad? Estos 2 párrafos, y hay otros. Si les interesó esto,
Uy, sé que van a comprar mi librito. No saben, y yo sé, déjenme les digo, y yo entiendo. Yo entiendo y respeto quienes están dentro de una posición moral, y yo respeto todas las posiciones morales. Estos avances científicos no los pueden aceptar porque se caería todos sus argumentos. Y tan que es así, que ahora sí les quiero contar una anécdota. Si no les gusta la anécdota, me lo van a perdonar. Mire, tan que estos argumentos científicos molestan, que el otro día me pasó aquí en el instituto, vino alguien del instituto y me dice que esto que se llama ahora, ¿cómo se llama? Wikipedia. Nunca he entrado en mi vida, algún día tendré que entrar. Hay un resumen de mi currículum, y entonces en ese resumen de mi currículum dice que he recibido no sé cuántos premios internacionales y nacionales. Y entonces alguien le agregó lo siguiente, la verdad que me dio mucha risa, junto a que después de esta frase pusieron: increíble y asombroso que una persona de pensamiento tan primitivo, que no sabe distinguir entre un chimpancé y un ser humano, tenga tantos premios internacionales y nacionales. Entonces, yo me doy cuenta de que esas cosas levantan ámpula, Por eso es que yo, si ustedes se dieron cuenta, traté de ser muy respetuoso, para ser muy respetuoso y tolerante con las otras posturas. Por eso es que no hay en mi exposición ni en el librito un enfrentamiento con los dos recursos de inconstitucionalidad, sino me voy a lo positivo. Pero fíjense, en esos argumentos, que además no son míos, yo soy jurista, ya se figurarán qué lejos estoy de la bioética, biogenética. Si muchos médicos no saben de qué se está hablando, de estos últimos avances científicos, entonces fíjense ustedes, un jurista, lo que pasa es que leerlo, y déjenme les digo algo, también con inmenso respeto. Claro que no somos igual que un chimpancé, porque nosotros progresamos. El conocimiento humano no se estanca, y lo de los chimpancés sí, por esa diferencia de 2%. ¿Por cuántos siglos se creyó que el mundo era plano? Hoy, ¿quién puede decir que sea plano? ¿Por cuántos siglos? Porque tiene 5 siglos que sabemos que no. Y tenemos cuando menos 10,000 años de historia. O sea, la historia realmente comienza en Sumeria, como dice un famoso libro. ¿Cuántos siglos tenemos que sabemos que el Sol no gira alrededor de la Tierra? Entonces, todos estos experimentos nos están llevando a cosas increíbles. Pero ¿saben? Aún las religiones están cambiando. ¿No se les hace increíble que ya casi todas las religiones permitan que al haber muerte cerebral pueda haber trasplantes de órganos? Esto es una gran apertura de todas las religiones. Así se van a cambiar las cosas. Así va a ir cambiando. Pero poco a poco. Porque lo más difícil de cambiar es la mentalidad humana. Adelante, por favor. Soy Jorge López Iñiguez, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Quisiera hacerle una pregunta, doctor Carpizo, y saber su definición o su punto de vista acerca del concepto de persona. Sabemos que los valores éticos consideran que cuando es cigoto, embrión, blástula o mórula, antes de la 13ª semana, es decir, hasta la 12ª semana, no, en cuanto a los valores éticos, no hay sufrimiento, dolor, alegría en el concebido. Lo mismo sabemos que la teoría de la personalidad le da derechos de nacionalidad ya al embrión. Lo mismo la capacidad de goce, como los legados, la herencia. Y muchas otras preguntas que yo tendría al respecto. Sin embargo, en
concreto yo quisiera saber cuándo considera usted, atendiendo al sentido filosófico jurídico de persona, cuándo considera usted que es una persona, es decir, cuando está viable de fuera del útero o a partir de qué momento. Bueno, yo déjenme les digo cómo veo este problema, y de nueva cuenta pues es algo que se discute mucho y se va a seguir discutiendo muchísimo. Lo que les voy a decir, no, yo no me considero que yo que sea poseedor de la verdad, sino hasta donde da mi razonamiento, más allá de una concepción filosófica. ¿Cuándo es persona? ¿Cuándo? Miren, ni los grandes teólogos de la Iglesia Católica se pusieron de acuerdo. Hasta veían diferencias entre el hombre y la mujer. Yo les quiero decir que para mí este problema yo respeto a la persona humana, y si con el aborto se atenta a la persona humana, es muy probable que mi posición fuera diferente. Entonces, la pregunta que me hace, para mí es importantísima. Creo que está completamente relacionada con la anterior. ¿Cuándo hay persona humana? Bueno, yo tengo una idea clara. Puedo estar equivocado, pero es parte de lo que me guía. Por eso pienso que hay que entrar a estos aspectos científicos. Para mí hay persona humana en el momento en que está formado el sistema nervioso central. Porque antes, como usted ha dicho, no hay dolor, no hay nada, no hay una serie de procesos hormonales. Entonces, en ese momento en que entra la diferencia con los primates, hay persona humana. Y desde luego que antes de que haya persona humana, el embrión no quiere decir que esté desprotegido, sino es un bien jurídicamente protegido. Pero al no haber persona humana, no es titular de derechos fundamentales. Ahora bien, ¿por qué a mí me ha parecido bien las famosas 12 semanas? Porque ahí está clarísimo que no hay sistema nervioso central. Yo no estoy de acuerdo con las 24 semanas. Las 24 semanas estamos en un borde, ¿no? Entonces, alguien dijo ahí por ahí la 18 de Suecia. Yo prefiero la legislación mexicana de las 12. Por una razón, 12 semanas le da tiempo a la mujer a pensar y meditar su decisión. Y yo, como digo, y eso lo digo en términos comunes, pero que creo que son muy objetivos, vamos a la segura, a las 12 semanas. ¿A la segura en qué? Que no hay sistema nervioso central. Entonces, así veo el problema, así lo he planteado, y desde luego que yo no estoy de acuerdo en que pueda haber aborto una vez que hay persona humana, que es cuando se ha formado el sistema nervioso central, que generalmente va a ser alrededor de la semana número 25. Entonces, por eso digo que la semana número 24, como está la legislación de Estados Unidos y Gran Bretaña, no me parece. Esa sería mi contestación, y la verdad, no tendría yo otra. No tendría yo otra. Muy bien, licenciado Javier, por favor. Valencia,
Pero este argumento, respetuosamente se lo pregunto, ¿no vendría abajo con la teoría de, cuando se permite el aborto por riesgo de la madre y por malformación del producto? Porque eso a veces no se puede no dar cuenta hasta que van llevados incluso 6, 7 meses. Es cuando se puede determinar que el producto, el feto en este caso, que ya es feto, tiene problemas. Entonces aquí viene una cuestión de, ahí sí, para usted se habría ahí conflicto de derechos fundamentales. O sea, ahí ya pasa de ser embrión, de ser un bien jurídico tutelado, pasaría a ser un sujeto de derechos fundamentales. Por tanto, ahí sería más arriesgado que una mujer, aun cuando esté en riesgo su propia vida, pudiera abortar por la del producto, en este caso la del feto, ¿no? Ese también es el otro conflicto que se ha presentado mucho en estos argumentos, por supuesto. Yo me digo cómo lo veo, y no estoy inventando el Mediterráneo en este aspecto, sino es la pregunta de usted fue muy discutida, y en algunos países sigue siendo discutido y va a seguir siendo discutido. Pero mire, este problema se ha presentado en los países de la Europa democrática. ¿Y qué sucede? En ese momento, a lo que usted se refiere, ahí hay una persona humana. Es obvio que hay una persona humana. Pero no hay una persona humana tiene derechos fundamentales. Pero los derechos fundamentales no son irrestrictos. Mi derecho fundamental empieza o termina donde empieza el del otro. Piensen ustedes en derechos tradicionales. La libertad. Mi libertad no puede ser una libertad ilimitada, porque entonces sería un libertinaje. Mi libertad tiene que respetar la libertad de los demás. Desde este punto de vista, en las democracias modernas, le hemos dado una facultad importantísima a quien va a interpretar en última instancia la Constitución, y que, como ya dijimos en esta reunión, una de sus grandes finalidades es la defensa de los derechos fundamentales. Entonces, no hay un derecho fundamental ilimitado. No podría haber sociedad. Cuando existe el problema que usted plantea, viene la ponderación. Viene la ponderación. Ahí hay dos derechos fundamentales. Hay que ponderar. Y le quiero decir que en ese caso, yo estoy de acuerdo con las Cortes y Tribunales Constitucionales europeos que han ponderado. Y entonces, ahí están una serie de razonamientos interesantísimos. Lo que se pondera es, ¿qué es más importante? El derecho fundamental de la madre, que ya existe, que probablemente la necesiten una serie de hijos, a un ser humano, que es ser humano y es persona, que tiene la expectativa de nacer y va a nacer mal. ¿Qué vida va a ser esa? O sea, hay una ponderación, ahí hay ponderación de derechos fundamentales. Y en estos casos, que es la legislación de los países, aún de los países más conservadores como en América Latina, ha costado mucho trabajo. Se dice el derecho humano que hay que ponderar, que hay que proteger, es el de la mujer. Y estos no son problemas fáciles, ni nunca lo serán. No lo van a hacer. Ahora, si no hubiera esta técnica de la ponderación, no se podrían defender bien los derechos fundamentales. No se podrían. Alguien tiene que hacer la ponderación, porque vivimos en sociedad, porque mi derecho no es ilimitado. Entonces yo creo, cuando menos yo estoy en esta corriente,
de la ponderación de derechos fundamentales que las Cortes y tribunales constitucionales de Europa lo han hecho bien, Y estos problemas van a seguirse discutiendo. Fíjense, en Estados Unidos hay una definición muy clara desde el año de 1973. Y este tema es recurrente en todas las campañas electorales, vuelve a salir. ¿Está clausurado el tema en Estados Unidos? No, ¿qué va a estar clausurado? No está absolutamente clausurado. Y en Estados Unidos, donde hay más vaivenes, en la Suprema Corte, fíjense, la Suprema Corte de Estados Unidos, que es un tribunal constitucional, también es la técnica de la ponderación. Pero en esa técnica de la ponderación no se han atrevido a tocar la columna vertebral, pero han tocado pequeñas cositas. Entonces, son temas que van a seguir abiertos. Se va a acabar la discusión en México si es que, supongamos, la Suprema Corte no logra que existan 8 votos que declaren la ley, las leyes que estamos hablando inconstitucionales. No se va a acabar la discusión. Todavía hoy leía un artículo muy interesante en el periódico. No se va a acabar la discusión. Porque hay temas que es casi imposible convencer al otro. ¿Por qué es casi imposible convencer al otro? Porque si no vemos esto con argumentos y solo con argumentos, estos son los temas que tocan muchas de las creencias que tenemos adentro. Entonces, yo hay un momento en estos temas que digo, se puede hacer un diálogo de sordos. Hay un momento en que uno dice, como en el juego de pocas, pues ya puse todas mis cartas. Ya si me preguntan otra vez sobre el mismo tema, les voy a tener casi que contestar lo mismo que ya les dije, ¿verdad? Entonces es cosa de ir poquito a poquito. Ahora, algo que yo veo, y ustedes no me contesten sino a sí mismo, el mundo está cambiando. ¿Saben lo que ya es? Que solo 4 países en todo el mundo dicen aborto por ningún motivo. Pero que este tema tan difícil, cuando menos hay, ese es el último recuento que yo hice. Les quiero decir que ya la Organización Mundial de la Salud está hablando de 67 países, pero como yo no los he contado, yo sigo hablando de 61. Es increíble. Cuando uno lee la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, yo creo que Colombia es un país mucho más conservador que México. Dice uno, esto sí es avance. Porque es América Latina, que se están abriendo una serie de ideas. Y porque yo sí creo que la mujer tiene una serie de derechos que tenemos que respetar. También nos hemos acostumbrado, cuando menos en la cultura que tenemos de muchos siglos para atrás, que se ha visto a la mujer como un aparato reproductor. Y no estoy hablando solo del mundo cristiano. En el mundo musulmán están mucho peor. No, en el mundo musulmán existe la oblación y hoy en día sigue haciendo para quitarle a la mujer todo placer en el acto sexual. Y dicen, llevan a las niñas de 5 o 6 años que para purificarlas, y como generalmente lo hacen gente inexperta, vienen unas infecciones que también la mortandad por la oblación es terrible en el mundo musulmán. Eso no es posible. Entonces poco a poco hemos ido avanzando. Muy bien. Dado además que ya son 20 para la 1. ¿Quiere usted decir algo, Jorge? Sí, adelante. Y con usted cerraríamos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Yo soy egresado de la Facultad de Derecho y académico de la facultad. Bueno, el tema del aborto aquí en nuestro país, desgraciadamente es un tema, como dice usted, acertadamente, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Pero también es cierto que atenta contra terceras personas, que es profesionales. El hecho de que la ciencia médica diga explícitamente que desde el momento de la concepción hay vida,
también atenta contra los profesionales. Hay médicos del sector salud que se han negado rotundamente a practicar ese tipo de acto quirúrgico. Porque quiero que sepa usted, yo trabajé en el Seguro Social, defendí médicos por negligencia, impericia médica, y cualquier acto quirúrgico corre un riesgo. Entonces, el derecho que tiene la mujer a que se le practique un aborto es un acto quirúrgico que corre un riesgo. Entonces, yo creo que la legislación mexicana deberá tomar en cuenta que es decisión de ella, bajo una responsiva médica, que autorice tal situación, porque definitivamente el sector salud, sobre todo en el Seguro Social que yo trabajé, se niegan rotundamente porque pueden caer en la impericia médica o en la negligencia médica, y que va a traer como consecuencia, como usted lo sabe, la suspensión de su cédula profesional para ejercer. De tal suerte que yo creo que más bien es cuestión de educación y cuestión de responsabilidad y cuestión de ética y de estudio en la mujer que tome esa decisión para que se llegue a esos extremos y que el sector salud determine un cuerpo debidamente profesional para llevar a cabo ese tipo de prácticas de aborto. Muchas gracias. Bueno, lo que usted dice, yo estoy de acuerdo y espero que haya quedado clarísimo. O sea, es una decisión de la mujer. A una mujer no se le puede obligar por ningún motivo a abortar. Eso sería un delito. Eso, clarísimo. 2, la objeción de conciencia. Hay que respetar la objeción de conciencia porque es un derecho fundamental. Ahora, yo estoy de acuerdo que en caso en que la vida de la mujer esté peligrando, como dice la legislación, pues ahí viene una ponderación legislativa. Ponderación legislativa que no es la última palabra. La ponderación tendrá que ser lo que diga en última instancia quien tiene que interpretar la Constitución. Y yo creo que la vida humana es riesgo. Y yo estoy de acuerdo que cualquier intervención tiene un riesgo. Yo creo que todos tenemos experiencia que de repente nos dicen que X persona va a tener una pequeña operación sin ninguna importancia y después resulta que fallece. O sea, es que siempre habrá un riesgo. Lo que pasa con el aborto es que cuando hay aborto seguro, ahí están las estadísticas en el mundo, o primer mundo, hoy en día, mujeres por aborto seguro, claro que siguen muriendo, pero es un índice mínimo, pero claro que siguen muriendo. En cambio, en el mundo, como le quieran ustedes llamar, como se dice elegantemente, en vías de desarrollo, las estadísticas de muerte por aborto inseguro son realmente, que también desde un punto de vista ético, de respeto al ser humano, dice uno, esto no puede ser, no puede ser. Y sobre todo cuando uno ve que son principalmente la gente más pobre. Entonces yo lo que creo es, hay que asegurar un aborto seguro, hasta Dios, esa es la expresión técnica, pero sabemos que un riesgo siempre va a haber, y que la mujer tenga los elementos para tomar su decisión, y para esto es información. Por eso yo veo que decir que es inconstitucional que se dé información, no, que se le dé toda la información y que tome la decisión libre que crea que va más allá con su concepción moral, con su concepción de ejercicio de los derechos humanos. Pero por eso quiero terminar reiterando algo que ya dije. Ojalá que en muchos años en México, dentro de varios años, no estemos hablando de este tema, porque este tema ya no sea importante. Y no sea importante porque casi no se den las situaciones o sean excepcionales. Por eso yo estoy por mayor educación sexual y uso de preservativos. Y déjenme les digo
siendo un tema que divide a las sociedades, siendo un tema tan complicado y difícil, porque entran concepciones religiosas, morales, etcétera, algo hemos ganado en esta discusión nacional. ¿Y saben qué? Que aún en ciertos sectores muy tradicionales de nuestro país, y que hay que respetar lo que piensan, están diciendo, ojalá no haya abortos, y démosle mayor importancia a la educación sexual y a la prevención. Les quiero decir que eso es así como veo yo la solución. Pero hace unos cuantos años en nuestro país, mucha gente, educación sexual lo veían como algo tabú. Preservativos, tabú. Y creo que lo que hemos ganado es esto, que empieza a haber un gran consenso, que ojalá este tema no tengamos que estar hablando, que ojalá no existan abortos, que los abortos sean por verdadera excepción, porque no serían necesarios, porque hay la prevención. Yo pienso que en ningún caso el aborto es deseable ni debe ser la primera opción. Pero para eso necesitamos prevención, grandes campañas de educación sexual. Quizás lo que hayamos ganado es que determinadas fuerzas en este país ya no se van a oponer a educación sexual como se oponían hace unos cuantos años, o al uso de los preservativos como se oponían hace también unos cuantos años. Entonces yo creo que de toda esta discusión que se está dando, ya algo ha ganado, y muy positivo, la sociedad mexicana. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que al escuchar lo que ha sido la exposición de un tema que efectivamente es complejo, la verdad la exposición tan completa, que abarca tantos los 6 sectores que nos has explicado esta mañana, pues por un lado apreciamos mucho la claridad de esta exposición, la contundencia de los argumentos, entendemos de que es una posición, cada quien en ese sentido tiene una posición muy personal, y quizás esa es la idea que tenemos con el doctor Ibarra, invitando al doctor Adame y al doctor Jorge Carpizo en sesiones seguidas. No resta más que agradecerles a todos su presencia, reiterar la invitación a la próxima sesión, y pues reiterar que para el doctor Ibarra y para mí es un honor que el doctor Carpizo haya estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias.